Para terminar, los invito a todos ustedes a leer esta obra. Tómenla en sus manos, hojeen con H y sin H lentamente sus páginas, disfrútenla, alegrémonos de nuestra faena. Además de eso, quiero contarles que los cuentos de Juancho García son muchos, pero hay uno que tal vez ustedes no conocen. Juancho García tenía una casita que había comprado en el campo. Era un rancho blanco con techo de paja. Allí uno se asomaba por la ventana y lo que veía era como unos retacitos de cultivos, de trigo, de millo, de maíz, de frijoles. ¿No le digo que uno se asomaba por la ventana y eso pareciera una colcha de retazos? Juancho García tenía también una quebrada y a lo lejos estaba el cielo con unas nubes blancas que parecían copos de algodón. Juancho García vivía con una hijita que se llamaba Juanchita García. Y como por allí no había más niños, ella se la pasaba jugando con las ardillas, con los ratones, hablando con los pájaros y también hasta con los peces. Juancho García la veía en esto y dijo: mija, usted se me está enlocando. Mañana mismo la mando cuando decir tía Josefita a la ciudad para que la termine de criar. Los animales no hablan. Pero los animales le decían: sí, nosotros hablamos. Tú nos escuchas hablar. Lo que pasa es que los adultos no lo hacen porque se les endureció el corazón. Y así seguían como si nada. Juancho García lo único que veía era un montón de avechuchos que les estaban comiendo los sembrados. Un día los pájaros invitaron a Juanchita a que visitaran los lugares hermosos de donde ellos venían. Ella se fue a pedirle permiso a su papá, pero Juancho García de una vez le dijo: no, mija, usted sí se me enlocó ahora sí. Mañana mismo la mando a la ciudad para que su tía Josefita la termine de criar. Los seres humanos no vuelan. Y los pájaros les decían: sí, los seres humanos vuelan. Así como los pájaros hablamos, los seres humanos vuelan. Lo que pasa es que no lo hacen porque no hacen el intento. Y Juancho García lo único que veía era un montón de avechuchos que se le comían los sembrados. Decidió entonces ponerle remedio. Decidió hacer un espantapájaros. Y Juanchita se emocionó y dijo que le iba a ayudar. Se acordó que en la quebrada había unas cañas. Fueron y las trajeron y con ellas le armaron el esqueleto. Pero las tales cañas no eran cañas. Eran unas flautas que habían sido destinadas por las hadas madrinas para que produjeran hermosos sonidos. Se acordó que allá en la montaña había visto un montón de paja dorada. Pero la tal paja con la que le hicieron el cuerpo no era paja. Eran los rayos del sol que se habían quedado dormidos sobre el césped y se les había olvidado volver al astro rey. Se acordó que en la laguna había visto la luna. Con ella le hizo la cabeza. Con 2 aceitunas le hizo los ojos. Y con un pedazo de sandía le hizo la boca y le dejó unas pepitas para que parecieran los dientes. Con un tomate colorado le hizo la nariz. Se acordó también que unos árboles viejos tenían una melena brillante y con esa le hizo la cabellera al espantapájaros. Pero esas no eran barbas de viejo nada más. Esas eran las lágrimas de un dragón enamorado que había muerto de tristeza por el desamor de su dragoncita. Además de eso, se fue por el campo, recogió las flores y con esas le hizo un hermoso vestido. Le puso un sombrero de cuentero y cortó un pedazo de arcoíris y le hizo un poncho y quedó listo el espantapájaros. ¿Qué digo espantapájaros? Llamapájaros. Eso no hacía sino llamar los pájaros de todos los lugares que vinieron a verlos. Y detrás de ellos vinieron los vientos de los 4 costados, que al pasar por medio de las cañas del cuerpo del espantapájaros producían los más hermosos sonidos y los más bellos arpegios que jamás humano hubiera escuchado. Y con ellos también vinieron Rafa la jirafa, Gina la gallina, Soraya la guacamaya, Dante el elefante, Ramón el ratón, el pato patetas y el ganso gandul. Juancho García lo único que veía era un montón de avechuchos que le estaban dañando su espantapájaros. Entonces vio aparecer un pájaro que venía vestido de frac. Eso caminaba así y dijo que venía del sur, del sur, del sur.
que allá hacía mucho frío, que la gente vivía en casas de nieve y que comía hielo. Otro pájaro dijo que venía de oriente, de oriente, de oriente, que allá era arena por los 4 costados y que la gente se alimentaba de sangre y fuego. Juancho García lo único que veía era ese montón de avechuchos que le estaban dañando los sembrados. Entonces decidió ponerle remedio a la situación. Cogió la escopeta, la llenó de perdigones y disparó. Y ahí quedaron todos los pájaros tendidos. Y con ellos también Rafa la jirafa, Gina la gallina, Soraya la guacamaya, el pato Renato y Ramón el ratón. Juanchita García lloró como nunca había llorado en sus largos 4 años de vida. Esa noche, Juanchita García escuchó ruido en el patio. Se fue a mirar y encontró una bandada de palomas que estaban girando alrededor del espantapájaros. Y el espantapájaros se fue levantando y se perdió en la inmensidad. Juanchita fue a decirle a su papá, y nuevamente le dice: mija, usted se me está enlocando, mañana mismo la mando por donde su tía Josefita de la ciudad a que la termine de criar. ¿Quién dijo que los espantapájaros vuelan? Eso tuvo que ser un vecino envidioso que se lo robó. Mañana mismo voy a buscarlo. Al día siguiente, Juancho García se levantó, cogió su escopeta y se fue en busca de su espantapájaros a ver cuál de los envidiosos vecinos se lo había robado. Cuando terminó el día, regresó cansado, sin haber encontrado absolutamente nada. A medianoche, Juancho García se despertó porque escuchó un ruido en el cuarto de Juanchita. Fue a ver y allí encontró una bandada de palomas torcaces que estaban volando alrededor de Juanchita, quien estaba moviendo también los brazos. Y a pesar de los gritos de Juancho García, ella se elevó, rompió el techo y se perdió en la inmensidad del cielo. Desde ese día, Juancho García todos los días saca platicos con semillas para que regresen los pájaros y con ellos regrese Juanchita García, porque él sabe que Juanchita fue un sueño que se echó a volar. Seguidamente, 2 jóvenes exalumnos, Salma Celi y Julián Plata, presentan para todos ustedes la obra de teatro El Sin Cabeza, una adaptación realizada por Molierin, seudónimo de Luis Eduardo Manrique Corzo, con términos propios de la región de Barichara. Ay, mucho lo cansado estoy. Mija, casi no pude llegar al rancho. Imagínese un susto tan berraco que tuve por el camino. Sin tantica con quejar de otra vuelta, ¿no? ¿Dónde estuviste por ahí pegando toda la noche, ah? Mire, mija, tenga paciencia y escúcheme lo que pasó. Lo que ocurrió fue que yo venía por la callejuela de los espantados y de sopetón me apareció en Sin Cabeza. Guarapera tu lamposo es el que va a ser sin cabeza por pasar toda la noche saltando esa pinchera de guarapo que le vienen quién sabe qué meter. Y para completar, viene con esa pendeja de aparecidos para que yo no le diga una mierda, ¿no? Ni los palabras ni con un tío como el mes pasado. Bueno, mija, ya. Escúcheme un ratiquito nomás, ¿sí? Todavía no le había contado que yo venía tempranitico para acá, por Dios. Pero no supe qué día chira me dominó las patas. Y eso que, puerca, no me dejó acercarme a las puertas de esta casa. Por Dios, mija, ni muchísimo menos tocar. Y yo, como un toche, fui arrastrado para allá a la cañada, a las agüeritas de este berraco pueblo. Váyase con sus cuentos y con sus pendejadas para donde otra más pendeja o yo, Adrián. Estará pensando que me va a traer toda esa paja, ¿no? Mire, María Circuncisión, no sea tan grosera, porque la escuchan los chinos y ya, se levantan asustados los pobres. No sea tan tocha, Adriano, no me crega tan atulampa que me va a traer esos pingos cuentos. Lo que usted trae es una jartera que no se levantan ni los marranos de lo puro geo que huele, ¿no? Bueno, ya. Cierre la gente y déjeme acabar de contarle lo que ocurrió. Le contaba que, Virgen Santísima del Carmen, cuando yo me di cuenta, era que ese man, puerca, se me apareció, era un man grandísimo y ensangrentado, mija. No sé qué dice ahí, pero Virgen Santísima del Carmen.
Y eso que se me fue acercando muchísimo lo rápido, yo ahí plantado como si las patas se me hubieran salido raíces de guamo a rayán. Y yo intenté santiguarme, pero qué hijuelitas, las patas ni las manos podía mover. Mira, Valeriano, no me toríe. No me toríe, Valeriano, porque es que es mucha la rabia que me da cuando usted me vacía me manda llegar tan lejano. Pero ven, una cosa. Ese cuento es suyo. ¿No le dijo nada? Bueno, ese monstruo todo puerco. Pues yo escuché una voz como para allá del otro mundo, eso sí, como dice el señor cura de la ultratumba. No me decía mucho lo clarito. Valeriano, ¿tiene miedo, Valeriano. Puerca, y yo sin poder chistar esta jeta mía, y las patas y las manos aún más tiernas que en un palo de talenquera. Mira, Valeriano, que eso es una maldición de mi Dios que le da por ser tan guarapero. Y el miedo que a mí me da es que los chinos le cogen el gusto a la jartera. Claro, el ejemplo del taita tan borrachín. Mírame la circuncisión que va. Eso sí no lo permito. Porque donde lo lleguen a hacer, les doy una juguetera que se acuerden pa' tuitica la vida chino grampín. Bueno, ya, mijo. Pero, ¿qué le dijo ese señor? No me dirá que después sí se puso a la cabeza y lo invitó a una totumadita de guarapo, ¿verdad? Pues vea que sí. Bueno, lo que ocurrió fue que, imagínense, resultó con la tusta agarrada de una mano y cuando se la empezó a colocar en el cogote, empezaron a cantar los gallos y a tocar las campanas de la iglesia. Pero ay, eso sí fue la misericordia de mi Dios que me libró de que sabe qué maleficio. Porque ahí mismo apareció y empezó a retorcerse reculando y reculando hasta que ya no lo vi más. Eso sí, como si la tierra se lo tragó ahí mismo. Vea que son las ánimas benditas de mis taitas que vengan a molestarme esa noche. Mire, no sea tanto, ya, deja acabar de contar. Bueno, lo que ocurrió fue que cuando sonaron las campanas de la iglesia, yo me acordé de la Santísima Virgen de la Salud del Páramo y ahí se me cesaron las manos y pude santiguarme. Y como el monstruo ese gigante se había desaparecido, las patas ahí se me destrabaron y pues pude venirme para acá. Y eso sí, del susto tan berraco que tuve, estoy aquí tambaleando como si estuviera harto, pero ¿qué va? Yo anoche ni lo probé. Ay, Valeriano, ya. Sé lo que ven es todo harto, ¿no? Y esas las ánimas benditas del purgatorio vienen a usarme para que dé el gusto a la jartera. Más bien, eso para allá, para la gana. A dormir lo poco de noche que queda porque tengo un gran igualita sueño.